Soy de un pueblito al norte de la República, un pueblo conocido por ser productor de maíz. Actualmente soy empleado de la empresa que vende maíz a todo el país, a los principales productores y vendedores. Pero hace años, cuando aún éramos un pequeño pueblo que tenía unas docenas de hectáreas que eran más grandes que el pueblo entero, fui testigo de la bruja de los maizales. Era muy pequeño, tenía escasos 10 años. Vivíamos cerca de los campos de maíz, pasando la colina. Mi papá, como la mayoría, trabajaba recolectando y sembrando el maíz, y siempre llegaba caída la tarde a casa, luego de su jornada de trabajo, la cual empezaba desde las 6 de la mañana. Mi papá siempre nos decía que no saliéramos a jugar apenas comenzara la noche, ya que la bruja salía de entre los maizales a acechar. Siempre creíamos que solo era una leyenda para asustar a los niños y que no salieran de noche porque los maizales eran enormes, campos con altos maizales, y era muy fácil perderse siendo un niño que no conoce las tierras, y para que no se metieran a robar maíz. Pero fue un fin de semana cuando mis primos vinieron de visita. Salimos a caminar y a jugar por las calles del pueblo. Se llegó la tarde y estábamos lejos de casa, pero aún y caminando no llegaríamos a tiempo a casa sin que nos sorprendiera la noche. Decidimos tomar un atajo y cortar por el campo que estaba cerca de mi casa. Claro que mis primos no estaban de acuerdo, pero nosotros estábamos seguros que sería más fácil y así evitaríamos que nos regañaran. Nos escabullimos en los campos. Había un silencio en todo el campo. A lo lejos se oían los perros ladrar y el sonido de los grillos, y nuestras pisadas en las hojas secas del maíz del piso. Si caminábamos en dirección al norte, saldríamos rápido y no tendríamos que rodear todos los campos para llegar a la colina que daba con mi casa. Íbamos con nuestras linternas que apenas si aluzaban unos centímetros y nuestras raquetas por si nos encontrábamos a algún coyote cerca. Nos adentramos todos, mis 3 primos, Luis, Juan, Hugo y yo. Íbamos en la fila caminando. Claro, yo iba liderando la caminata, algo nervioso pero emocionado. Por fin estaba cruzando. Me guiaba con mi brújula que me había regalado mi papá. De pronto, dejó de escucharse el ladrido de los perros y los grillos. Incluso nuestras pisadas ya no sonaban como si estuviéramos pisando al aire. Mi brújula empezó a apuntar a todas direcciones y nuestras linternas empezaron a parpadear hasta que se apagaron. Nos quedamos a la deriva, solo iluminados con la luz de la luna, sin saber a dónde dirigirnos. Por un momento pensé, mejor nos quedamos quietos y esperamos a que amanezca y poder salir. Ya no importa si nos regañan por no llegar a tiempo a casa o por meternos a los maizales, pero algo empezó a sonar como si alguien se aproximara a nosotros. Nos asustamos y empezamos a correr entre los maizales sin dirección alguna y sin ver absolutamente nada. Luego la escuchamos. Un grito que salió de la nada seguido de una enorme y escalofriante carcajada. En ese momento empecé a correr sin voltear y sin saber hacia dónde corría. Solo quería salir de ahí. Sentía que el aire me estaba faltando. De pronto sentí que me jalaron de la camisa y todo se puso en blanco. La respiración se me fue, creo que por instantes. De repente en mi cama con 40 de temperatura y de aquel suceso no recuerdo nada más. Solo que mis padres me cuentan que escucharon el grito de la bruja en los maizales cerca de mi casa y a nosotros 4 gritar. Todos se adentraron a buscarnos. A mí me encontraron sin camisa y sin zapatos, casi agonizando, pero de mis primos no quedó más que sus lámparas en el suelo y un calcetín. No se supo más de ellos. En la familia cuentan que a veces los escuchan gritar y pedir ayuda en los maizales, los cuales ya nadie entra de noche hasta la fecha. La policía dio por terminada la búsqueda de mis primos, alegando que los coyotes pudieron llevárselos.
pero todo el pueblo sabía que fue la bruja de los maizales, que ha estado dormida por años, y me temo que llegue a despertar un día. Me presento, soy chofer de un camión de carga. Transporto mercancía de una ciudad a otra o de un país a otro. Trabajo para una internacional que hace envíos a toda América vía carretera. A veces duro días y noches enteras en carretera sin parar a descansar, porque la unidad está monitoreado y mientras no tenga el permiso de descansar, no puede durar más de 1 hora estacionado y sin movimiento, ya que es monitoreado vía GPS por las oficinas centrales, para asegurar el envío seguro y rápido a su destino. Por lo tanto, he tenido que improvisar para mantenerme hidratado y hacer las menos paradas express en los paraderos. Muchas veces he tenido que parar en gasolineras a mitad de la nada y en medio de la noche. Me han sucedido un par de anécdotas en paraderos, pero esta vez les voy a contar la que me llevó varios meses a terapia. Y es que hasta el día de hoy no creo que haya sido producto de mi agotamiento, ni mi desvelo. Estoy seguro que fue real, y que lo que sea que habita en estas carreteras es real. Transitaba por el kilómetro 18, famoso por sus curvas cerradas y sus miles de accidentes. En esta carretera hay que tener los ojos bien puestos en el camino. Una mínima distracción puede costar tu vida. Era la noche más pesada que había tenido. Parecía que había más oscuridad de lo normal, cuando vi a 3 niños caminando frente de golpe. Por Dios, ¿qué hacían niños en medio de la noche, apenas con la luz de la luna? Me bajé del camión y me acerqué a ellos. Me presenté, pero algo había en esos 3 niños. Sentía tanta tristeza al verlos. Me sentía tan angustiado como si pudiera sentir lo que ellos sentían. Iban descalzos, sus ropas empolvadas. Parecía que venían caminando ya desde muy lejos. Mi mamá olvidó despertarnos y estamos en camino a casa. La niña más grande habló, y mientras sus 2 hermanitos se escondían atrás de ella con mucha pena y temerosos. «Vengan, suban», los invité a subir a mi camión. Les ofrecí un poco de pan y agua. Se quedaron en la parte de atrás comiendo y no hablaron en todo el camino. Yo iba alerta si veía una patrulla de policía para que cuidara de ellos, pero el camino estaba tan solo y desolado, alumbraba la carretera. «Ahí es», la niña empezó a señalar y a decir dónde vivían. Se alcanzaba a ver una casita entre la maleza. No parecía que alguien viviera ahí, pero la niña insistió mucho más en bajar. Bajaron, y solo ella dio las gracias por haberlos llevado, y se fueron caminando. Se perdieron entre la maleza. Seguí mi camino ya que no podía estar estacionado por mucho tiempo. Podría llevarme una llamada de atención y hasta una suspensión por estar parado sin permiso en medio del camino. Después de haber llevado a los niños, sentí una sensación de alivio por haberlos ayudado. Pasó el tiempo y en un bar de compañeros traileros salió la plática sobre el famoso kilómetro 18, que se les subían aparecidos en la parte trasera del camión, ya que en ese tramo de la carretera suceden muchos accidentes, pero mencionaron el del autobús de pasajeros. Todos iban dormidos. Eran aproximadamente 3 de la mañana. El conductor perdió el control en una curva y todos murieron. El autobús cayó en un barranco y ardió en llamas al caer. Desde entonces se puede ver personas que caminan por la carretera. No saben que murieron y caminan a su destino. Después de esa noche, regresé a casa y no pude dormir. Veía los rostros de esos niños, su cara de tristeza y susto por buscar a su madre. Estoy seguro que el viejo hombre de la casa de madera es un nahual, porque es tan misterioso que nadie sabe nada de él. Es más, sospechamos que él ya vivía aquí antes
de que se construyera la colonia. Su casa está construida con madera y siempre parece abandonada. Es la única casa de la colina que no ha sufrido ningún daño por desastres naturales. Ha sobrevivido a huracanes, inundaciones, incluso incendios. La casa está endemoniada. Eso dicen las más ancianas de la colonia. De vez en cuando sale el anciano de esa casa, con su bastón y su carrito lleno de frutas y verduras, y se pierde entre la maleza. Regresa con el carro vacío a su casita. Dicen que tiene una criatura en el monte, la que alimenta para que no baje y nos coma a todos. Hay quienes dicen que vende sus frutas y verduras en el mercado de la otra colonia, pero lo que más llama la atención es su caminar. Tiene una peculiar forma de hacerlo. Todos en la colonia decían que en las noches se convertía en lechuza y sobrevolaba buscando comida. Por temporadas había cuadrillas que se organizaban para atrapar aquella ave enorme que aparecía solo en las noches de octubre, acechando en la oscuridad, matando gatos y perros de la colonia, y haciendo un ruido muy tenebroso como un quejido de dolor y enojo. Las más ancianas de la colonia dicen que está maldito, que una bruja lo maldijo, que de joven era novio de una bruja, pero que él no sabía que lo engañó con otra mujer, con la cual tuvo un hijo. Cuando se enteró, los campos empezaron a arder en fuego. Aquella mujer murió en el parto, pero dio a luz a lo que cuentan que fue una criatura mitad humano, mitad ave, y a él lo maldijo, y ahora vaga solo. Dicen que tiene su hijo oculto en el monte, y es quien alimenta todos los días, que sale por las noches a cazar animales para alimentar a su hijo. Hay muchas cosas de él, pero poco se sabe. Todos temen dirigirse a él por miedo. Una noche aparecieron perros degollados en la calle con rastros de sangre por todos lados, y los vecinos se alborotaron y organizaron una brigada para cazar a lo que se estaba llevando a sus mascotas. Algunos escucharon en los árboles del parque un gran grito que daba. Lo vieron, que traía un perro en sus garras. Voló tan alto que con la noche se perdió. Pero los vecinos hartos se dirigieron a aquella casa de madera y le prendieron fuego. Vieron cómo ardía y ardía, pero no se caía ni se deshacía. El sonido del pájaro sonó de nuevo. Gritaron: «¡Está arriba de su casa!». El enorme pájaro extendió sus alas y gritó. Gritó con tanto dolor que a todos asustó. Se fue en dirección al monte, pero un vecino le disparó y todos vieron cómo cayó entre la maleza y basura. Cuando fueron a ver, solo había sangre y plumas, pero no el cuerpo. Después de esa noche, se puede oír un grito en el monte. Algunos piensan que es el hijo del nahual que le habla a su papá. De mi vecino no supimos ya nada. Nunca regresó y su casa fue derrumbada. No tenía muebles ni pertenencias, solo una cama de hierbas y sus plantas de frutas y verduras. Trabajo en una tienda de ropa de la Ciudad de México, ubicada en pleno centro histórico. Todos los días hay mucha gente caminando de aquí a allá. Un día la gerente nos dijo que nos quedaríamos a hacer el inventario. Eso quería decir que trabajaríamos toda la noche y mediodía del día siguiente. Atrás en el almacén teníamos un área de descanso para cuando había que hacer inventario. Eran 2 literas y 2 catres. Era mi primera vez quedándome en la tienda. Llamé a casa para avisar que llegaría hasta la mañana siguiente. Se llegó la hora de cerrar. Para empezar el inventario, me ofrecí a ir por la cena y los snacks para comer mientras trabajábamos. Justo enfrente del local estaba un callejón que de día era totalmente normal. Ver ahí algunos vagos descansando, pero nunca se quedaba nadie ahí, lo cual me parecía algo extraño. Cruzando la calle estaba ese callejón, siempre en total obscuridad. Como las luces de alrededor no llegaban a iluminar ese osado rincón, aproximadamente 15 metros estaba la tienda de conveniencia.
Salí y regresé sin problema, pero al llegar al callejón, escuché que alguien me llamaba. Volteé y me acerqué, lento, cuando mi compañero tocó mi hombro y dijo: «Rápido, ven, te estamos esperando. Hay que cerrar la tienda, porque sabemos cómo es esta ciudad». Empezamos a trabajar a eso de las 10 de la noche. Cuando eran las 12:30, escuchamos que tocaban las persianas de seguridad en la parte de enfrente. Nos asomamos a las cámaras y no había nadie. Particularmente no había nadie en la calle. Continuamos nuestro trabajo hasta las 2:30. Paramos para hacer una siesta, cuando de pronto tocan la puerta de la bodega, justo donde estábamos descansando. Mi compañero nuevamente se asomó a las cámaras y solo estaba un viejo maniquí parado ahí. Regresamos a nuestra siesta, pero podíamos escuchar que algo se arrastraba por fuera. Regresamos a trabajar en el inventario a las 7 de la mañana. Ese día no abriríamos la tienda, ya que al terminar nos iríamos a descansar a casa. No abrimos la persiana de la entrada, pero ya empezaba a escucharse la gente pasar por las calles. Abrimos la persiana para salir e irnos. Eran las 12 del mediodía. Me tocó sacar la basura y llevarla a los contenedores del callejón que estaban justo enfrente, y ahí había un maniquí viejo, justo al lado de los botes de basura. Lo miré por unos instantes y juro que parecía que me estaba viendo, que en cualquier momento iba a parpadear. Pasaron los meses y siempre que al cerrar y me tocaba sacar la basura, sentía la sensación de que me observaban desde la oscuridad de ese callejón. Nuevamente me tocó quedarme a trabajar en inventario toda la noche. Esta vez solo mi compañero, mi jefa y yo. Eran las 2 de la mañana cuando empezaron a golpear la puerta trasera con tal fuerza como si quisieran derribarla. De inmediato corrimos al cuarto de cámaras y no había nada, solo el mismo maniquí que estaba en el callejón la vez que salí a tirar la basura, y el mismo que vimos aquella noche que tocaron la puerta. Eso no era posible, ya que mi jefa dijo que no habían desechado ningún maniquí, y ni siquiera se parecía a los de la tienda. Este estaba demasiado viejo y desgastado. Y si así fuera, el camión de la basura se lo debería de haber llevado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué seguía aquí mismo? Claro que parecíamos paranoicos culpando a un maniquí de vandalismo. Realmente no tenía sentido, y lo dejamos pasar. Tan solo regresamos a nuestras labores, cuando fui a asegurarme que la puerta trasera realmente estuviera cerrada. Pero no lo estaba, solo estaba puesta, es decir, parecía cerrada, pero no lo estaba completamente. Escuché que algo se arrastraba. Encendí las luces que daban luz a todo el almacén. No quise acercarme a ver si alguien se habría metido a robar. Hacer eso era muy arriesgado, así que lentamente me fui y avisé de lo que estaba pasando. Mi jefa y yo nos escondimos en su oficina mientras llamábamos a la policía. Mi compañero se quedó en el cuarto de cámaras. Nadie se quiso asomar o asegurar si realmente alguien se había metido. Decidimos dejárselo a la policía, ya que no teníamos posibilidad de defendernos si el maleante portaba alguna arma. Mientras nos escondíamos, escuchábamos cómo algo era arrastrado, como una caja, por todo el pasillo, entre la oficina, el almacén y el cuarto de cámaras. De pronto vimos cómo alguien estaba de frente a la puerta. Podíamos ver su sombra por debajo de la puerta, y empezó a hacer un sonido como un gruñido. Se empezó a escuchar como si algo estuviera quebrándose, y la puerta empezó a ser golpeada. Empezamos a gritar, y lo que sea que fuera, siguió su camino arrastrándose. La policía llegó y no encontraron nada, ni siquiera rastros de que alguien había intentado meterse. Solo un viejo maniquí entre el almacén. La policía cuestionó si era de la tienda, a la cual mi jefa alegó que no. Se lo llevaron y dieron por terminada la ronda.